confirmado, estuve en la tumba de mi hijo cuando mi nuera me susurró algo terrible a medianoche. La luna brillaba débilmente entre las nubes, lanzando sombras alargadas que parecían querer devorar todo a su paso. El silencio era abrumador, tan intenso que se podía escuchar el latir de mi corazón. Me encontraba allí, rodeado de flores marchitas y lápidas frías, cuando de repente, un escalofrío recorrió mi espalda. Mi nuera, con ese aire sombrío que la caracterizaba desde la tragedia, se acercó lentamente a mí. Su voz, como un susurro en el viento, rompió la penumbra. Algo oscuro se mueve entre nosotros. Sentí que el aire se me escapaba. Mis manos temblaban. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, tratando de entender. Ella pudo ver el horror en mis ojos, pero continuó con su mirada fija, como si pudiera ver más allá de las sombras que nos rodeaban. No debería estar aquí. No es el momento. Él no está tranquilo. La noche se tornó más oscura en su revelación, como si las estrellas se hubieran apagado en señal de advertencia. Con cada palabra, la tensión aumentaba. No era solo mi hijo quien había partido, había algo más, algo que amenazaba con desatar el caos en nuestra familia, una verdad que quería salir de la tumba y reclamar su lugar entre nosotros. No podía creer lo que escuchaba. En la oscuridad, el viento aullaba como un lamento perdido, y me sentí atrapado en un laberinto de desesperación. Mis pensamientos se agolpaban. Recordé una sensación extraña que había tenido recientemente, un presentimiento que no podía sacudirme. Sentí que había algo más grave en juego. Pero, ¿qué podía ser? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para chequear el botoncito rojo abajo y asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, vamos a conectarnos. El sudor caía por mi frente. La expresión desesperada de mi nuera se clavó en mis pensamientos. ¿Qué oscuro secreto escondía? La verdad parecía acechar desde las sombras, lista para revelarse y despedazar toda mi realidad. El miedo me envolvía como una manta pesada. Solo quedaba una pregunta flotando en el aire: ¿cuánto tiempo necesitábamos para enfrentar lo que había vuelto de la tumba? La brisa se volvió fría, y las hojas de los árboles murmuraban un canto que parecía advertirme del peligro inminente. Mis piernas estaban ancladas por un peso invisible, y cada mirada hacia mi nuera me llenaba de incertidumbre. De repente, sentí que el mundo a mi alrededor se distorsionaba, como si la realidad misma se resquebrajara en mil pedazos. ¿Qué quieres decir con que no está tranquilo? La pregunta salió de mi boca con un hilo de voz, temiendo la respuesta. Su mirada se tornó más intensa, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y resoluta determinación, como si estuvieran dispuestos a enfrentar ese horror que aún estaba oculto. Escuché voces al principio, pensé que eran solo mis pensamientos, comenzó, pero se detuvo como si su propia mente la traicionara. Pero luego, esa noche, las escuché más claramente. Hablaban sobre él. Sobre lo que pasó, el aire se volvió irrespirable y el recuerdo de aquel día fatídico se deslizó nuevamente por mi memoria, un eco insoportable que hollaba mi mente. La súbita pérdida de mi hijo había dejado un vacío inmenso, pero saber que su alma podría estar inquieta me llenó de un terror indescriptible. La idea de que algo pudiera estar interfiriendo, un suspenso que jugaba con nuestras vidas, era desgarradora. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, grité, con la rabia brotando como lava. Si sabías algo, debiste decírmelo antes de venir aquí, porque no sabía cómo decírtelo. Cada vez que lo intentaba, me quedaba sin aliento. Es como si una sombra estuviera acechándonos, queriendo arrastrarnos hacia su oscuridad. Las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Sabía que no estaba exagerando. Lo que decía era aterradoramente real. En ese momento, una figura oscura surgió entre las lápidas, momentáneamente iluminada por un rayo de luna que se filtraba entre las nubes. Mi corazón latía con fuerza. La visión era tan breve pero tan impactante que tenía que preguntarme, ¿había alguien más en el cementerio? La sensación de ser observado se intensificaba. Giré la cabeza buscando entre las sombras, mi incredulidad mezclada con un creciente sentido de vulnerabilidad. Mira, exclamé, señalando hacia el lugar donde había estado la figura.
pero al instante, no había nada. Solo el eco de mi voz resonaba en la oscuridad. ¿Ves? Esto es lo que pasa, no somos los únicos aquí, murmuré, sin poder dejar de mirar a mi alrededor. Ella respiró hondo, como si intentara calmar la tormenta dentro de sí. No estamos solos. Hay algo que quiere ser escuchado, dijo con voz temblorosa. La inquietud me llenó otra vez. Las sombras parecían moverse, danzando al compás de una melodía siniestra. No había marcha atrás. Teníamos que averiguar qué realmente sucedía, pero mi corazón se retorcía ante la idea de lo que podríamos descubrir. ¿Cómo podemos encontrar respuestas?, le pregunté, ya sintiendo la gravitación de lo desconocido. Debemos hacer lo que no se debe. Volver a abrir la puerta que se cerró con su muerte, afirmó, cada palabra calando hondo en mis venas. El terror de lo impensable me envolvió. La idea de jugar con lo sobrenatural, de romper un pacto sagrado, me hacía temblar. Pero, ¿había otra opción? Tal vez este camino era el único que podía llevarme a la verdad oculta, a esa oscuridad que había regresado a atormentarnos. Si vamos a hacerlo, tiene que ser ahora, dije, sintiendo que una tormenta se gestaba en mi interior. La decisión estaba tomada. Pero, ¿sería el descubrimiento liberador o simplemente abriría la puerta de los horrores que ya se habían desatado? Todo se inundó de silencio, el tipo de silencio que grita con más fuerza que las palabras. En lo más profundo de esa noche helada, se transformó en un pacto, un desafío. La pregunta quedó en el aire, ¿podremos enfrentarlo antes de que sea demasiado tarde? La noche continuaba su danza inquietante, y la luna, como un faro pálido, arrojaba sombras alargadas entre las tumbas. La decisión ya estaba tomada, pero el eco del silencio apenas era permitido. Para mí, se había convertido en un monstruo que se agazapaba en la penumbra, listo para devorarnos. ¿Estás segura de que quieres hacerlo?, la pregunté, intentando contener el temblor de mi voz. Mi corazón latía como un tambor, resonando con el miedo a lo que estaba por venir. Ella asintió, sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y terror. Era como si, en ese instante, ya hubiera cruzado el umbral hacia lo desconocido. Hay un lugar aquí donde se siente la energía, algo nos está llamando, dijo sin apartar la mirada de la penumbra. La angustia que me había invadido se intensificó. Cada palabra de ella sonaba a un sortilegio, un canto oscuro que despertaba el antiguo dolor de mi pérdida. ¿Dónde?, pregunté, el nudo en mi garganta se hacía cada vez más apretado. Su dedo señaló hacia una tumba en particular, una losa cubierta de enredaderas, como si estuviera custodiando un secreto olvidado. Mi estómago dio un vuelco, era allí, justo donde descansaba mi hijo, la inercia me atravesó. No quería acercarme, pero la necesidad de encontrar respuestas era más fuerte que el miedo. Ella me llevó de la mano, como si el destino nos uniera en esa búsqueda. Sus pasos resonaban entre los mármoles pulidos, cada golpe de su pie una batida del tambor de la esperanza y el horror. Nos detuvimos frente a la losa, su superficie rugosa parecía vibrar en el aire, una pulsión escalofriante. Aquí es donde yo escuché las voces, susurró, su voz temblando como una hoja en un vendaval. La luna iluminaba el nombre grabado, y un escalofrío recorrió mi espalda. Era como si mi hijo estuviera al acecho, esperando que desentrañáramos un misterio que él conocía bien. Debemos hacer una llamada, continuó. Invitarle a que se manifieste. Mis manos temblaban, la idea de invocar el espíritu de mi hijo era aterradora. Pero la desesperación por entender me empujaba. ¿Y si no está en paz? ¿Y si trae algo más con él?, la advertí, sintiendo como el miedo empezaba a retorcerse dentro de mí. Pero ella solo me miró con determinación. ¿Preferirías continuar así, sin respuestas? ¿Sin saber? No te cierres a la verdad que busca ser revelada, respondió, y aunque sus palabras eran una cuchillada directa a mi alma, sabía que tenía razón. Si había alguna posibilidad de contacto, debía correr el riesgo. Con las manos temblorosas, comencé a trazar un círculo en la tierra con un pequeño objeto que llevaba, un viejo anillo que había pertenecido a mi hijo. Miré a mi nuera, y a pesar de la oscuridad, encontraba su mirada llena de valentía. El aire cambió, se volvió denso, como si el mundo se detuviera para escuchar. Te llamamos, hijo, si estás aquí, haznoslo saber. Nuestra voz se unió en un canto bajo y temeroso. Justo en ese instante, sentí que la temperatura descendía drásticamente. Un frío no natural caló en nuestros huesos. ¿Lo sientes?, murmuró ella, susurrando mientras la brisa se volvía un viento gélido.
de repente, un murmullo sutil emergió de la nada. Era como un susurro lejano que parecía provenir del mismo corazón de la tierra. ¿Qué es eso?, la pregunté, sintiendo como si 1000 ojos invisibles nos observaban. Es él, dijo, con voz reverente. El murmullo se convirtió en un eco, susurrando palabras que no lograba entender. A medida que la tensión crecía, una sombra oscura se proyectó sobre nosotros, una forma indistinta envuelta en vapor, y antes de que pudiera reaccionar, sentí un tirón en mi corazón, algo que me decía que el horror real estaba apenas comenzando. El cielo se oscureció aún más, y el murmullo se transformó en un grito desgarrador que resonó en nuestras almas. ¿Qué habíamos despertado? ¿Iríamos a desatar todo el dolor que había quedado enterrado con mi hijo? Cuando me giré para buscar a mi nuera, ella ya no estaba a mi lado. ¿Dónde estaba? ¿Qué había sucedido? La oscuridad comenzó a cerrarse, y el aire se volvió espeso y opresivo. El eco de su voz se desvaneció en la distancia. ¿Podríamos salir de esta pesadilla antes de que fuera demasiado tarde? El silencio se volvió un ladrón, robando cada sonido a nuestro alrededor, y el aire estaba impregnado de una opresiva sensación de pérdida. Busqué a mi nuera en la tumba, deseando que regresara a mi lado, pero la oscuridad parecía haberla devorado entera. Un escalofrío recorrió mi espalda, una punzada de miedo que arremetía al recordar su expresión de determinación. «Carla», grité, pero la única respuesta fue el eco hueco de mi voz, rebotando entre las lápidas. Me incliné, tratando de escuchar cualquier señal, cualquier indicio de su presencia. Mis pies parecían clavados en la tierra, el horror se apoderaba de mí. ¿Acaso había cruzado algún límite? Una parte de mí quería huir, pero la otra sabía que debía seguir. La llamada a lo desconocido ya había sido hecha. Volví a mirar la losa del ataúd de mi hijo. El viento aullaba como un lamento, y las sombras danzaban a su alrededor, cobrando vida. «Hijo, si estás aquí, por favor, manifiéstate», murmuré, sintiendo que las palabras se convertían en algo más que un simple pálpito de esperanza. Eran un ruego, una súplica. De repente, escuché un crujido detrás de mí, un sonido como si algo se deslizara entre las tumbas. Volteé rápidamente, y aunque mi corazón se detuvo, no vi a Carla, solo una figura borrosa que parecía desaparecer entre las sombras. ¿Podría ser un juego de mi mente? O algo más siniestro. Me acerqué a donde había escuchado el sonido, mis pasos lentos y cautelosos. Mi respiración se tornó rápida, palpitando en mi pecho mientras la adrenalina se agolpaba en mis venas. La luna iluminaba fragmentos de la escena y, al mirar más de cerca, vi las huellas en el suelo. Eran marcas profundas, como si algo o alguien hubiera sido arrastrado. Carla volví a llamar, pero esta vez mi voz titubeó con miedo. Sentí una vibración que recorría mi cuerpo, un sentimiento indescriptible que avivó mi angustia. Y eso, fue cuando, en ese instante de tensa espera, un susurro helado acarició mi oído. Ven, el sonido era dulce y aterrador al mismo tiempo. Empecé a retroceder, pero el impulso de avanzar era más fuerte. «Carla», volví a preguntar, pero me respondió el silencio. Cualquier otra respuesta desapareció en el aire frío que nos rodeaba. «Debo encontrarla», pensé, mientras el pánico comenzó a girar en mi interior. Una figura se materializó a lo lejos, parecida a ella pero difusa y oscura, como si su esencia hubiera sido tomada por algo maligno. ¿Era un espíritu de mi hijo o algo más? De pronto, la figura comenzó a acercarse. Su andar era fluido, pero el aura que emanaba era de otra dimensión. Mis piernas temblaron, y noté que el frío se intensificaba. La figura levantó una mano, estaba intentando comunicarse, alzó la voz, recitando palabras que me resultaban familiares pero incomprensibles. Era un canto, un lamento. «No lo hagas», grité. Pero mis palabras parecían perderse en un vacío infinitamente oscuro. «Ven conmigo», el eco de su voz reverberó, y mis manos se apretaron en un puño, sintiendo la opresión en mi pecho. El miedo me hacía dudar, y a pesar de lo que sentía, me encontré moviéndome hacia la figura. Mi mente gritaba que retrocediera, que escapara, pero el corazón, aquel viejo amigo traicionero, me empujaba a descubrir la verdad. ¿Acaso era Carla, o era un ser que se alimentaba de mi desesperación? De repente, un grito desgarrador cortó el aire. La sombra se desvaneció mientras mi corazón se detenía por un momento. «Carla», volví a gritar, pero esta vez no hubo respuesta. Mi aliento se tornaba cada vez más pesado. La desesperación me envolvía, y sabía que el tiempo se estaba agotando. ¿Podía confiar en esa voz?
¿Me arriesgaría a seguirla a lo desconocido? O, por el contrario, debía enfrentar la realidad de que mi nuera había sido atrapada en las garras de un horror más allá de mi comprensión. Con los ojos fijos en la oscuridad, decía para mí, no te alejes, consciente de que el peligro acechaba, y de que cada decisión podría ser la última. Pero la verdadera pregunta era, ¿qué pasaría si, al final, todo este horror estuviera simplemente relacionado con un secreto que nunca debía haber descubierto en primer lugar? La negrura se tragaba todo, y mientras la sombra avanzaba, ¿acababa yo de sellar nuestro destino? La sombra se disolvió en la penumbra de la noche, dejándome con la inquietante sensación de que algo se había ido, algo que nunca volvería. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo, mi mente repleta de preguntas. ¿Dónde estaba Carla? ¿Qué había gritado? Mi visión se nubló, y casi pude sentir la presión de la oscuridad presionando contra mi pecho, como si esa misma noche estuviera viva, aguardando el momento perfecto para devorarme. Carla. Susurré, esta vez con un hilo de voz, casi como si temiera que el viento se llevara mi llamada. El silencio a mi alrededor era ensordecedor, como si la tierra misma se ahogara en sus propios secretos. Las lápidas, testigos mudos de tragedias pasadas, parecían inclinarse hacia mí, como si quisieran revelar lo que sabían. Mis pasos, titubeantes al principio, se hicieron más firmes. Tenía que avanzar. La culpa de no haber logrado protegerla se asentaba sobre mis hombros, y en mi interior, un fuego de determinación comenzó a arder. Debo encontrarla. No puedo dejar que se la lleven, me repetía en voz baja. Pasé por entre las tumbas, sintiendo la fría humedad del suelo incrementar en cada paso. A medida que me adentraba más en la negrura que envolvía el cementerio, el aire se espesaba y un olor a tierra húmeda llenó mis sentidos. Entonces noté un leve destello a lo lejos, un resplandor que parecía vibrar con un ritmo propio. Sería mi esperanza, o una trampa. El miedo me advertía que retrocediera, pero la curiosidad se apoderó de mí, y mis pies me guiaron hacia aquella luz tenue. Cuando llegué, encontré un viejo árbol, sus ramas retorcidas parecidas a dedos que suplicaban por alivio. Al pie del árbol, algo brillaba, un objeto pequeño, resplandeciente. Me agaché y lo recogí. Era un medallón, el medallón que Carla siempre llevaba consigo. Carla, mi voz se convirtió en un lamento, una súplica. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que esto sería la pista que me guiaría hasta ella. La angustia en mi pecho se transformó en un fuego renovado, no podía permitir que el horror continuara. Mientras me levantaba, el viento volvió a aullar, trayendo consigo un murmullo de voces que se entrelazaban entre sí. Ayúdanos. Una sensación de desesperación me envolvió, como si los almas de aquellos que yacían en paz en aquel lugar clamasen por atención. Váyanse, grité con rabia, miedo y compasión. Cada palabra que pronunciaba podía ser un eco para las almas perdidas resonando en la penumbra. Sabía que mi lucha no era solo por Carla, había algo más grande en juego. El doliente misterio que nos unía. De repente, una figura apareció ante mí desde la bruma de la noche. Era más tangible que la sombra anterior, y el aire se llenó de una vibración gélida al reconocerla. Carla, murmuré, sintiendo el terror apoderarse de mí. Pero la figura no respondió. Se quedó ahí, inmóvil, y vi la tristeza en su mirada. No era solo el pálido reflejo de su ser, era un espejo de mi propia desesperación y terror. Déjala en paz, grité, pero las palabras murieron en los confines de la negrura. El viento aullaba, llevando consigo un eco lejano que parecía burlarse de mí. Tú también serás uno de ellos. Mi mente giraba, el tiempo se detuvo, y cada segundo se convertía en un grito sordo. Pudiera ser que, al estar aquí, había atraído algo a lo que no estaba preparado para enfrentar. La figura dio un paso hacia mí, su rostro pálido iluminado por la luz de la luna, y finalmente pronunció una sola palabra. Un sudor frío recorrió mi espalda. ¿Era una advertencia, o un ruego? La oscuridad parecía apretarse a mi alrededor mientras la esencia de lo desconocido se acercaba. La respuesta estaba al alcance de mi mano, pero el precio por descubrirla podría ser más alto de lo que estaba dispuesto a pagar. En un momento de claridad, comprendí que la verdadera pregunta no era solo sobre encontrar a Carla, sino sobre qué oscuro secreto de aquella tumba estaban a punto de revelarme, y en ese instante, sentí que se quebraba el delicado hilo de la realidad. La sombra de la figura de Carla se desvaneció en el aire, como si el viento hubiera decidido tragarla. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, la advertencia de su voz resonando en mis oídos. Aquella palabra era un eco siniestro, un ruego que pedía mi huida, y sin pensármelo dos veces, di un paso atrás.
Pero antes de que pudiera girar sobre mis talones, la fría brisa se intensificó, como si, al hacerlo, hubiera desatado una tormenta de sombras que me rodeaban. Tropiezo con una lápida, y el choque me hace caer de rodillas. El dolor me sacó del trance. Miré hacia el suelo y vi que el medallón que había recogido brillaba con más intensidad, como si quisiera atraerme de nuevo hacia él. ¿Es esto lo que querías mostrarme, Carla?, grité, mi voz rompiéndose entre el miedo y la angustia. De repente, la tierra frente a mí comenzó a temblar, y el aire se llenó de un crujido inquietante. Sentí un tirón, una fuerza invisible que tiraba de mí hacia el suelo, como si el cementerio estuviera dispuesto a devorarme. Salté hacia atrás, parándome tembloroso en un rincón, el sudor cubriendo mi frente. Las voces de las almas se hacían más intensas, susurrando secretos enterrados, sus lamentos eran una melodía agonizante. ¿Qué es lo que quieren?, alcancé a preguntar, pero el eco de mi propia voz se perdió en la oscuridad, y entonces, en el fondo de esa negrura, vi un segundo brillo. Esta vez era más claro, más cercano, y provenía de un grupo de figuras andando entre los mausoleos. Eran inmóviles, figuras que parecían estar atrapadas en un ciclo eterno de tormento, cada una con expresiones de infinita tristeza. Sin embargo, entre ellas, había una que destacó, su rostro se parecía peligrosamente al de Carla, pero era más pálido, más etéreo, como si estuviera atrapada entre dos mundos. Carla, grité de nuevo, pero esta vez no había respuesta. En cambio, la figura alzó su mano, señalando una tumba en particular, una que no había notado antes. Las letras grabadas eran apenas legibles, cubiertas por el polvo y el musgo. Intrigado y aterrorizado, me acerqué. Al leer el nombre, me sentí como si un hielo helado recorriera mi espina dorsal. Josué, hijo de Enrique. Mis piernas flaquearon. ¿Qué tenía que ver mi hijo con esto? Las conexiones comenzaron a ser peligrosamente claras. Sabía que la muerte de mi hijo había sido un accidente trágico, pero la forma en que aquel nombre resonaba en aquel lugar, con tanta fuerza, pareció susurrar secretos que nunca había querido escuchar. Un grito desgarrador cortó el aire. Era un lamento, un sonido que podría haber salido de 1000 almas atormentadas. Lo sentí vibrar en mis huesos. Después del horror inicial, la figura de Carla se acercó de nuevo, su mirada ahora penetrante, casi súplica. Sal de aquí. Deja que el pasado descanse, pero no podía. Una fuerza dentro de mí me mantenía atrapado, una necesidad de comprender, de luchar incluso en la desesperación. El viento arremetió con furia, me lanzando de espaldas al suelo de tierra húmeda. Miré al cielo, donde las nubes se habían reunido oscureciendo la luna, cubriendo el lugar en una negrura aún más densa. La sensación de que algo importante iba a suceder me atravesó, como si un velo entre el tiempo y el espacio se hubiera rasgado. Las almas comenzaron a moverse más rápido, a girar en círculos alrededor mío, creando un vórtice de sombras, y así fue como, en un último intento por protegerme, la voz de Carla resonó claramente, atravesando el caos. Encuentra la verdad antes de que sea demasiado tarde. Los ojos de susurros invisibles me miraban, esperando. Sin una elección real, me levanté, gritando al universo, no lo permitiré. No permitiré que me atrapen en este ciclo. Y mientras daba un paso hacia la tumba de mi hijo, una mano helada se posó sobre mi hombro. El frío recorrió todo mi ser, y en ese momento exacto, comprendí, el secreto del cementerio no era suficiente. Había algo más que buscar, algo que podría cambiarlo todo pero también podría acabar conmigo. La oscuridad se expandió, y con un grito silencioso, el cementerio pareció cobrar vida. Con un último aliento, me di cuenta de que, aunque luchara, los secretos nunca permanecen enterrados para siempre. Hasta donde llegarían para proteger la verdad. El suelo tembló de nuevo, y el eco de una risa helada resonó en el aire. Un escalofrío me recorrió al sentir la mano helada sobre mi hombro. Miré hacia atrás, pero no había nadie. El viento susurraba en mi oído palabras que no podía entender. Lo único claro era el creciente terror en mi pecho, la sensación de que las sombras me observaban, esperando. De repente, un murmullo surgió de entre las lápidas, como si una multitud de sombras susurrara el mismo secreto. Josué, Josué, mis piernas temblaban, pero ya no podía dar marcha atrás. Un impulso irracional me llevó hacia la tumba. La figura de Carla, ahora más distante, me miraba con una mezcla de desesperación y resignación. Me sonaba como si supiera lo que estaba por suceder, una verdad tan oscura que hasta las almas perdidas parecían temerla. Con un golpe en el corazón, llegué frente a la tumba.
El nombre Josué brillaba tenuemente bajo la luz de la luna, cada letra pareciendo vibrar con una energía propia. Me arrodillé, sintiendo la tierra fría y húmeda bajo mis manos. Tenía que entender. Tenía que saber. ¿Por qué estás aquí?, murmuré en voz baja, casi como un susurro hacia el suelo. ¿Qué te pasó? ¿Por qué me llamas? Y entonces, como si la respuesta estuviera esperando que lo preguntara, la tierra comenzó a vibrar nuevamente. El sonido profundo y resonante de un tambor flotó en el aire, y el viento formó pequeñas ráfagas a mi alrededor. Las sombras comenzaron a acercarse, envolviéndome en un abrazo gélido. Sentí que la línea entre lo real y lo sobrenatural se desvanecía. Mis dedos tocaron un objeto que emergía de la tierra, algo duro y frío. Un pequeño cofre de madera, viejo y cubierto de musgo, apareció en mi camino. Temblando de miedo y curiosidad, lo abrí. Un par de objetos brillaban en su interior, una fotografía desgastada y un anillo de oro. La imagen mostraba a Josué, sonriendo junto a una figura más. Reconocí a la mujer de cabello oscuro, era Luisa, su madre. Mi estómago se revolvió. Luisa siempre había querido que olvidáramos el pasado, que dejáramos atrás el dolor. ¿Por qué guardabas esto, Luisa?, grité, sabiendo que nadie me escucharía. Las sombras se acercaban más, pareciendo insatisfechas, como si esperaran que desenterrara algún otro secreto. De repente, el llanto de una mujer resonó en el aire, un llanto familiar que hizo que mi corazón se hundiera. Enrique susurró, y el sonido se expandió, convirtiéndose en un grito desgarrador que resonó en el mismo suelo que me sostenía. Era Luisa, llamándonos desde el abismo del dolor y la desesperación. Sentí como si el aire se volviera espeso, mis pulmones incapaces de tomar el oxígeno que necesitaba. Este cementerio no era solo un lugar de descanso, era un crisol de secretos inconfesables, un espacio donde las almas olvidadas clamaban por reconocimiento. Las sombras ahora giraban más rápido, aumentando la presión sobre mi visión, mis sentidos, y entonces, vi a Luisa. Su figura se materializó al borde de la oscuridad, su mirada perdida en el dolor, y con un gesto dramático, levantó la mano. Enrique. Dile la verdad. Dile que no era un accidente. Las palabras retumbaron en mis oídos, revelando un secreto tan profundo que el aire pareció escaparse de mi pecho. ¿Qué significaba eso? Las sombras se agolpaban a mi alrededor, sus murmullos aumentaban de volumen, como si quisieran que escuchara lo que siempre había estado oculto. ¿Qué quieres decir? Lo necesito saber, grité en medio de la tormenta. Mi alma estaba en juego, y las fuerzas del más allá estaban obligándome a enfrentar la espantosa realidad. La verdad podía liberar o condenar. Mientras contemplaba la imagen de mi hijo, de Luisa, y la encrucijada en la que estaba atrapado, me pregunté, ¿podría sobrellevar la verdad si ésta destruía todo lo que creía? En ese instante, antes de que la oscuridad devorara todo, escuché un crujido. Era el eco de un secreto esperando a ser revelado. De repente, todo se volvió negro. ¿Qué verdad terrible se interpondría entre nosotros y el descanso eterno? El frío se apoderó de cada rincón de mi ser mientras abría los ojos. La oscuridad me envolvía, densa y palpable. Apenas podía distinguir mis propias manos temblorosas ante el resplandor de la luna que se filtraba entre gruesos nubes. Estaba tendido en el suelo, rodeado por un silencio absoluto, pero el eco de las palabras de Luisa guardaban un lugar inquietante en mi mente. Dile que no era un accidente. Sus voces resonaban como un conjuro, un grito desgarrador desde las profundidades. Me incorporé, luchando contra la desorientación. La tumba de Josué parecía más cercana, más amenazante que antes. Las sombras, antes inquietas, ahora parecían estar en espera, como si la oscuridad misma estuviera comprometida en el desenlace de esta historia trágica. 40 años de mi vida no podían ser arruinados por un simple susurro, o eso quería creer. Enfrenté la tumba nuevamente. El cofre descansaba a un lado, como un objeto condenado a ser abierto. No sé por qué, pero sentí que tenía que abrirlo. Era como si una fuerza superior me invitara a descubrir lo que contendría, como si cada parte de mí supiera que no había vuelta atrás. Mis manos temblorosas tocaron el cofre una vez más, y con la mirada fija, me atreví a abrirlo. El aire alrededor parecía electrificarse, como si el tiempo mismo se detuviera. Dentro del cofre, la fotografía deteriorada brilló a la luz de la luna. Los rostros de Josué y Luisa estaban congelados en una sonrisa, pero algo en sus ojos parecía moverse, hablar incluso. Era como si guardaran un secreto inconfesable. ¿Qué me ocultan?, murmuré,
sintiendo el nudo en mi pecho apretarse con cada palabra. La imagen me quemaba en la mano, la necesidad de conocer la verdad ardía más intensamente que el miedo que me envolvía. Enrique volvía a escuchar, pero esta vez no como un susurro. Era un grito angustiante que emergió de la oscuridad. Giré rápidamente hacia la voz, el temor se apoderó de mí cuando vi que la figura de Luisa, pálida y fantasmal, se acercaba a mí. Su expresión era de desesperación y determinación. «No puedes ignorarlo más», gritó, y cada palabra atravesó el aire como balas, directo a mi corazón. «La verdad ha estado escondida demasiado tiempo. Tienes que saberlo, tienes que enfrentar la culpa». Mi mente se retorcía. ¿Culpa? ¿De qué me hablaba? Mis recuerdos flotaban de un lado a otro, y un haz de luz pareció iluminar una parte oculta de mí que había sido olvidada. De pronto recordé las discusiones, las palabras hirientes entre Luisa y Josué, las noches de tristeza sumida en el silencio. Había una historia que nunca se había contado, algo que había permanecido mudo y sellado. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué ocultaste, Luisa? Logré articular, sintiendo mi voz quebrarse ante la presión del momento. La figura de Luisa se acercó aún más, su imagen entrelazada con sombras danzantes. No fuiste tú quien debió haberlo hecho. Recuerda la noche antes del accidente. Josué no estaba solo. Hay algo que no viste, algo que te negaste a reconocer antes de que pudiera formular otra pregunta. Vi algo extraño moviéndose en las sombras detrás de Luisa. Algo oscuro, algo que parecía cobrar vida. Mi respiración se detuvo y el terror llenó cada fibra de mi cuerpo mientras el vórtice de oscuridad se intensificaba, como si la misma tierra comenzara a reclamar sus secretos. La pasión de la tristeza y el horror se fundieron en un instante, intensificando el choque emocional. ¿Qué está ocurriendo? ¿Es solo tu fantasma o hay algo más? Grité, sintiendo que la verdad se escurría entre mis dedos como arena, todo a mi alrededor se tornó borroso. La voz de Luisa se hacía más lejana mientras la oscuridad se acercaba, un manto de terror aplastante que me envolvía y me guiaba hacia el abismo. En ese instante, comprendí que las sombras no eran solo recuerdos, sino fuerzas que habían enredado nuestras vidas, y entonces, retumbando en la noche, resonó un grito que heló mi sangre, un grito que reverberaba entre los ecos de mis decisiones. Era él. Último vestigio de una verdad que debía ser liberada. Cuando la luz de la luna titiló por última vez comprendí que el verdadero horror apenas comenzaba. ¿Qué otros secretos ocultaban las sombras? ¿Y qué destino aguardaba a quienes se atrevían a buscarlos? La oscuridad se espesó aún más, como si el aire mismo hubieran decidido aplastarme. Cada respiración se hacía más difícil, cada pulso sonaba ensordecedor en mis oídos. Luisa, esa figura etérea y desgarradora, se desvanecía poco a poco, pero sus palabras estaban grabadas en mi mente, pulsando como un eco interminable. Josué no estaba solo. Esa frase se repetía en mi mente, al igual que un mantra inquietante que no podía permitirme ignorar. La sombra detrás de Luisa comenzó a tomar forma, como una figura adulta en una esquina oscura de una habitación. Las características eran vagamente familiares, una mezcla entre el miedo y el reconocimiento. Antes de poder procesar lo que veía, un escalofrío recorrió mi espalda. La oscuridad no solo era una ausencia de luz, sino una presencia opresiva, como si algo estuviese observando, esperando. Me levanté tambaleándome, los músculos tiesos por el frío y el temor. Entonces, las sombras comenzaron a replegarse, y en un abrir y cerrar de ojos, apareció un rostro familiar que me hizo temblar. Era Pedro, el mejor amigo de Josué, pero en ese momento, su expresión era completamente ajena. Estaba pálido, su rostro enmarcado por el horror y la angustia. Enrique, gritó, como si su voz pudiera atravesar las capas de realidad y asustar a la oscuridad. Tienes que salir de aquí. No deberías estar aquí, no es seguro. ¿Qué sabes sobre esa noche?, le pregunté, sintiendo como el sudor comenzaba a brotar en mi frente. ¿Sabes algo sobre Luisa y Josué? La mirada de Pedro se oscureció. No todo lo que crees es verdad. Vinimos a buscarlo esa noche. Pero no éramos los únicos. Mi mente se fragmentó en un torrente de emociones. ¿Qué créditos podría Fina? ¿Qué sombra inteligible estaba amenazando todo lo que había creído? La noche se sentía como un laberinto sin salida, donde cada puerta conducía a un abismo de respuestas inquietantes. Antes de que pudiera interrogar a Pedro con más preguntas, el cielo estalló en un trueno estruendoso, como si la naturaleza misma se aliara con mis miedos y dudas. El viento comenzó a soplar con furia,
arrastrando hojas secas y escombros de un tiempo pasado, creando un remolino que llenaba el aire de un lamento antiguo. La imagen de Luisa se fue difuminando, pero su última advertencia resonaba aún más fuerte que el trueno. Enrique, el secreto no solo destruyó a Josué, puede destruirte a ti también. Y en esa atmósfera de tensión, Pedro retrocedió, su rostro entre sombras. Necesitamos salir de aquí. No hay tiempo, Enrique. Ellos vienen. Observe cómo la oscuridad comenzaba a latir, palpitar. Las sombras parecían tener vida propia, acercándose a nosotros con intenciones siniestras. ¿Quiénes eran esos ellos a los que Pedro se refería? El miedo me paralizó, y el caos del viento me envolvió, llevándome al borde de la desesperación. Pedro. Dime qué está pasando, grité con la voz entrecortada, el terror atormentando cada sílaba. Sin embargo, antes de que cualquier respuesta pudiera salir de su boca, una figura emergió de la niebla, oscureciendo aún más el ya sombrío panorama. Era alguien que había esperado una vida entera para ver, alguien que probablemente carcomía mi cordura por dentro. Enrique, dijo la figura, y al escuchar su voz, el suelo pareció temblar a mis pies. La identidad y su significado eran claros y devastadores, era el último lazo que me ataría a la verdad, pero también la ruptura definitiva de la única realidad que conocía. ¿Qué me vas a contar, y a quién te atreves a proteger?, pregunté, las palabras brotando con desesperación. El viento aulló mientras la figura se acercaba y, en ese momento, comprendí que la verdad era un monstruo que no se podía contener. Tuviste una elección, pero nunca entendiste las consecuencias. Las palabras se deslizaron en el aire, cargadas de significado, mientras la oscuridad se desataba, lista para revelar todo lo que me había sido negado. Pero, ¿estaré preparado para afrontar lo que vendrá? La tensión se palpaba en el aire helado del cementerio, como una cuerda al borde de romperse. Podía sentir el frío glacial de la negrura que nos rodeaba y la presión de 1000 secretos enterrados. Miré a Pedro, sus ojos estaban tan llenos de miedo como los míos. ¿Qué quieres decir con que no éramos los únicos?, le pregunté, mi voz resonando en la vasta oscuridad, interrumpiendo el rugido del viento. La figura que había aparecido, esa que había esperado bastante tiempo para reconocer, avanzaba hacia nosotros, su mirada fija y penetrante. Era Luisa, pero no era la Luisa que recordaba. Era un espectro, una sombra llena de dolor y tristeza. Enrique. Esto es solo el comienzo. Ellos no se detendrán hasta que descubran la verdad, gritó, y su voz se unió al ulular del viento, intensificando mi temor. El caos a nuestro alrededor giraba, sombras danzantes se alzaban y descendían, sin tregua. No se equivoquen, no están aquí solo los muertos. Hay cosas que perecen en la noche, cosas que devoran la luz. La angustia de su advertencia me atravesó como un rayo. Aquel cementerio no solo era un hogar de almas perdidas. Era un campo de batalla de secretos que nunca debieron salir a la luz. Pedro dio un paso al frente. Enrique, esa noche no solo ocurrió un accidente. Nosotros buscamos respuestas justo como tú ahora. Josué no estaba solo. Aquí se oculta el horror que llevó a su muerte, y ahora amenaza a todos. Su voz temblaba con miedo y compasión. Es un ciclo, Enrique, uno que debemos romper antes de que sea demasiado tarde. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, la revelación se alzaba ante mí como un monstruo. ¿Qué quieres decir con un ciclo? Una imagen, una memoria confusa, cruzó por mi mente, pero las piezas no encajaban. Una verdad se deslizaba en eco a mi lado, susurrándome que todo lo que creía era un espejismo. El viento parecía reírse de mí, agitándose con un desesperante ruido. Debemos confrontar lo que se quedó aquí, los culpables, los cómplices. Luisa interrumpió. Sus ojos reflejaban un brillo que parecía profundo e insondable. Ellos están acechando. No quieras convertirme en una más. No seas parte de su historia. Vete. No voy a dejar a Carla. Grité, recordando la angustia de su desvanecimiento en la oscuridad. Una decisión presa de la desesperación tomó forma en mi pecho. Debía seguir, debía obtener respuestas. Miré la imagen de Josué en la fotografía desgastada, sintiendo que había más en ella de lo que podía comprender. La tierra tembló nuevamente, apenas audible al principio, pero pronto se asemejó al acorde de algún antiguo tambor que evocaba la guerra entre lo conocido y lo desconocido. ¡Sálvanos! Dile la verdad antes de que nos atrapen, resonó una voz, y mientras lo hacía, las sombras comenzaron a girar aún más. Con cada palabra de Luisa, una parte de mí se iba fragmentando, una verdad que quizás nunca debí conocer se acercaba. No hay más tiempo, gritó Pedro,
tomando mi brazo con fuerza. Debemos irnos. Ellos vienen por nosotros. En sus ojos había un destello desesperado, uno que tenía que ver con el horror a la vuelta de la esquina. Sin embargo, no era el momento de huir. No exactamente. No puedo. Debo buscarla. Me aferré a la fotografía, a la esencia de lo que había representado hasta ese momento. Sin embargo, cuando volví la vista a donde había estado Luisa, se desvaneció de nuevo en la bruma. El viento soplaba con una ferocidad indescriptible, como si el mismo cementerio protestara por nuestra presencia. La verdad se revelará, Enrique. No te olvides de lo que sucedió aquella noche. Las palabras de Luisa se alzaron como un eco mientras las sombras se arremolinaban. Cada segundo era una lucha, otra oportunidad de sucumbir a la oscuridad o enfrentarla. Debo saber, Luisa. ¿Qué sucedió realmente? Que me ocultan, grité, mi voz resonando entre el silencio. De repente, las sombras se detuvieron, un instante congelado en el tiempo donde hasta el viento se cayó. Todo mi ser vibraba, y un frío terrorífico se apoderó de mí. Una risa burlona emergió, resonando como un trueno, y con ella, la oscuridad comenzó a palpitar, formando formas más definidas, como una presa en espera. La verdad te destruirá, Enrique, sonó la voz de Pedro, una mezcla de advertencia y terror. Sal de aquí mientras puedas. Pero ya era demasiado tarde. La figura se acercó, y conocí ese rostro. Era algo que había estado oculto por tanto tiempo, una verdad disfrazada esperando ser revelada. Una luz apareció, desgarrando la negrura, y en ese destello final, comprendí lo que podía pasar. No, grité, con todas las fuerzas que me quedaban, pero mientras las sombras se alzaban a mi alrededor, sentí que algo tiraba de mí hacia la oscuridad. Los ecos de susurros se intensificaron, y con el último chispazo de confianza, alcé la fotografía a la luz, como un faro en medio de la tormenta. No me atraparán, la entidad oscura titubeó un instante ante mi desafío, pero antes de que pudiera asimilar la victoria, la oscuridad se extendió como un manto sobre todo a mi alrededor, disolviéndome en sus secretos. Al final, comprendí que no se trataba solo de salvar a Carla o liberar a Josué. Se trataba de enfrentar la verdad que había quedado enterrada entre las tumbas de los que amaba. ¿Sería esto el final o el inicio de otra historia más trágica? Me preparé para enfrentar lo inevitable, lo desconocido que se avecinaba, y en ese último momento, antes de ser envuelto por la verdadera oscuridad, llamé a mi hijo. Hijo, estoy aquí. No te dejaré. La pregunta siempre permaneció: ¿estaría preparado para el costo de conocer la verdad? En medio del caos, una brisa suave arrastró susurros de consuelo. En algún lugar, enterrado en el dolor, se encontraba la esperanza. Y fue en ese instante entre sombras donde finalmente entendí que la noche no era sino una despedida y un llamado a la lucha por la verdad, y aunque el regreso a la luz podría no estar garantizado, el silencio finalmente se rompió con las palabras que todos, de alguna manera, estábamos esperando escuchar. Enrique. Detente. La historia se detuvo, congelada en su clímax, esperando su desenlace, un nuevo comienzo o un adiós final. Y con eso, la oscuridad se tragó la escena, dejando solo un eco persistente, un recordatorio de que la verdad siempre tiene un precio. Ahora, en este momento crucial, es tu turno de decidir. Este es el clímax de la historia. Si quieres más, suscríbete al canal inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarme. También, llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu apoyo es fundamental para nosotros.